Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presenta su programa Biblia Abierta con el hermano Jonathan Mejía. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, y a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente, preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Ven a cantar conmigo, somos un pueblo unido. Alza tu voz y canta para el Señor, para el Señor, para el Señor, para el Señor. Ven y dame tu mano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible. Nosotros, hermanos y amigos, es un enorme placer de parte de nuestro Dios poder encontrarnos con la muy buena bendición, la oportunidad de poder escuchar su palabra y poderla presentar a través de este medio de comunicación, como lo es Televisión Canal 25. Agradecidos con nuestro Dios, bienvenidos a este su programa Biblia Abierta. Y es el momento de poder degustar, de disfrutar y participar del exégesis de la palabra de nuestro Dios a través de una porción bíblica que será interpretada, que será explicada y luego seguramente aplicada por todos los oyentes, todos aquellos que tenemos responsabilidad con lo que ahora hemos de entender según el precioso mensaje de nuestro Dios. Seguro que allá en casita, en nuestros negocios, en cualesquiera de los lugares que nos encontremos, seguro que ya tenemos nuestra Biblia en mano, dispuestos para poder aprender de ella y sobre todo nuestra mente y nuestro corazón para poder atesorar de la mejor manera la palabra de nuestro Dios en nuestra vida y poderle llevar a la práctica. Por lo tanto, vamos a comunicarnos con nuestro Dios a través de la oración. Usted ahí donde se encuentra puede inclinar su rostro, concentrarse entre usted y nuestro Dios, y nosotros desde aquí igual manera lo haremos conduciendo la oración para poder pedir la dirección en este momento que conduciremos el estudio de la palabra de nuestro Dios, pero también el momento en que usted tendrá que disponer su condición de receptor o oidor para que pueda ser audible y bastante específico lo que podamos escuchar del mensaje de nuestro Dios. Así que nos ponemos en contacto con nuestro Dios y a una voz decimos: bendito Dios, Padre Santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia, venimos delante de ti, oh Dios, agradecidos contigo por tu grande amor, por tus cuidados, por la muy buena bendición en Cristo Jesús de permitirnos la vida y juntamente con ello la oportunidad, que más que oportunidad lo vemos como la bendición más perfecta de poder acercarnos a tu pueblo que te escucha y aquellos aún que no han venido a ser parte de tu pueblo, que de igual manera están al pendiente de poder sintonizar este medio de comunicación y en su particularidad poder sintonizar este programa para que puedan ahora ser parte de los que escuchan tu palabra y puedan atesorarlo de la mejor manera. Bendito Dios, te pedimos por la conducción del mismo, para que seas tú quien ayude a este su servidor a poder exponerlo de la mejor manera delante de tu presencia para con los hombres, tanto para aquellos que son lectores o estudiosos de tu palabra, como para aquellos que no están tan relacionados con ella, pero que de igual manera están muy interesados en conocerle para poder aprender de ti y poder llevarlo a sus corazones, aplicarlo a sus vidas y que sea de gran ayuda para su vida mientras esperan el regreso de tu Hijo amado. Eterno Dios, sé tú con nosotros, ayúdanos a poder meditar, a poder razonar, a poder reflexionar, a poder replantearnos si este fuera el caso, para que podamos conducirnos delante de ti, esperando, oh Dios, los momentos maravillosos, como ser el regreso de tu Hijo, y mientras tanto poder conducirnos en una vida que se ajuste a tu voluntad. En Jesús nuestro Salvador, tu Hijo amado, te oramos y damos las gracias. Amén. He aquí, hermanos y amigos, una muy buena oportunidad para presentar un tema de suma importancia como el que tenemos ya postulado en la parte inferior de su pantalla del monitor, y como título tenemos Crucificado con Cristo. Muy bien, este es el tema en el cual vamos a trabajar o el cual vamos a estudiar, bajo el cual meditaremos en esta hora de la tarde.
crucificado con Cristo. En realidad hablaremos de quién es un crucificado con Cristo, qué significa estar crucificado con Cristo, cuáles son las características, los pasos, los requisitos para estar crucificados con Cristo. Creo que es uno de los compromisos que hemos asumido una vez que hemos llegado a la vida cristiana, una vez que hemos llegado a la obediencia en Cristo. Pero también es una de las cosas que usted debe saber, estimado amigo, en caso de que ahora se disponga a entregar su vida a Cristo y crucificarla juntamente con Él. Conoceremos cuáles son en realidad los estándares en los que hemos de caminar los crucificados con Cristo. Estamos en realidad llamados para ello porque tenemos una vida muy dedicada al libertinaje, a la abundancia de placeres, pero es momento en que crucifiquemos nuestros deseos, nuestra carne, nuestra vida y nuestra condición con Cristo, y que crucifiquemos todo aquello que ahora nos comprometa con Él. En realidad, cuando hablamos de un crucificado con Cristo, estamos hablando de un comprometido con Cristo, de alguien que ha abandonado o que ha muerto al pecado, que ha muerto a la vida vieja, que ha muerto a los deseos, a los senderos pecaminosos o a las condiciones de mundanalidad y se ha sujetado a Cristo. Entiéndase la palabra crucificado con Él o crucificado con Cristo por aquellos compromisos que hemos adquirido con Cristo, por la nueva vida en la que ahora nos hemos de conducir. Seguro que ya en otros momentos en este mismo medio hemos presentado un resucitado con Cristo y hemos presentado cuáles son las vidas y la forma de conducirse de un resucitado con Él. Pero ahora lo veremos desde el punto de vista de crucificado con Él. ¿Quién utiliza esta expresión? Esta expresión la utilizó por primera vez, la utilizó el apóstol Pablo cuando se dirigió a los Gálatas. Y ahí en la carta que escribe a los galos o a los de Gálatas, les expresa esa vida con Cristo y lo presenta en primera persona. Lo presenta a Él. Se coloca a Él como la persona en ejemplo de que ha crucificado su vida con Cristo. Y seguro que el llamado es para que también todos los que leyeran la carta, específicamente los del primer siglo, y ahora nosotros que somos secuencia de ellos, que también aprendamos a crucificarnos con Él y a que aprendamos a tratar una vida más sujeta a Cristo, más ajustada a Cristo, que ya no seamos nosotros, que ya no seamos en esa libertad de pensamientos y de conductas y de vida y de deseos y de intenciones en el corazón e intenciones y maquinaciones en la mente, sino más bien una vida así, sujeta con Cristo, ajustada a Cristo, crucificada con Él, para que nos familiaricemos con la base o la fuente bíblica en la cual basaremos o estaremos meditando nuestra porción bíblica. Entonces le llevaré o quiero que vayamos a la carta que se escribe a los Gálatas. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los Gálatas, que es donde se encuentra la información que ahora hemos de utilizar, la presenta de la siguiente manera. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios, Gálatas, antes de la carta a los Efesios, se expresa el apóstol Pablo de la siguiente manera y dice así. Gálatas en el capítulo 2, revise conmigo. Gálatas capítulo 2, Gálatas después de Corintios, antes del libro de los Efesios. Y dice así de esta manera. Gálatas capítulo 2, del verso 19 en adelante. Considerándole tienen leeré a Biblia abierta, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, Gálatas capítulo 2, verso 20 en adelante. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Note, un tema de esto, un tema textual como este, requiere de mucha información. Hay mucha profundidad bíblica en los contenidos o en las expresiones o versos escritos en los versos 20 y en los versos 21 de la carta de los Gálatas. Si notamos, cuando el apóstol Pablo menciona o trae a mención esta expresión de crucificado con Cristo, de que ahora estaba crucificado con Él, de que ahora había compromisos con Cristo, de que ahora estaba llevando una vida sujeta o ajustada a la voluntad de Cristo, que los propósitos eran alcanzar la plenitud o imitar y llevar la semejanza de una vida en Cristo. Eso es un crucificado con Cristo. Entonces, está tratando un caso con el apóstol Pedro, una reprensión que se dio en ese momento en Antioquía.
utiliza estas palabras en la carta a los Gálatas de un acontecimiento o de algo celebrado o de un momento que se llevó a cabo en Antioquía con respecto a una reprensión que hubo con respecto al apóstol Pedro por la situación con la que estaba llevando. Pero en el momento en que le utiliza el propósito es poder explicar que ahora no estaba llevando una vida liberal o una vida en libertinaje, sino que más bien estaba llevando una vida sujeta a Cristo. Esto es un crucificado con Él, pero entendiéndolo en el mismo contexto, en base a lo que tenemos de acuerdo al verso 20 y al verso 21 de la carta a los Gálatas. ¿Qué significa? Veámoslo a partir de su significado. ¿Qué significa un crucificado con Cristo? ¿Qué quiere decir en realidad que estamos crucificados con Cristo? Muchas veces esta es una expresión favorita que se mueve entre nuestros labios. Nuestras voces se escuchan por ahí desde un púlpito o desde una plática o desde una conversación, y al rato hasta nos dicen usted es cristiano, y queremos convencer que somos cristianos diciendo un verso bíblico o un versículo bíblico, y como punto, como quien se saca un verso de la manga de la camisa, se acuerda de Gálatas 2:20 y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, y con esto queremos convencer, y está muy bien el haberlo dicho. Yo no digo que no se utilice, pero el mencionar este versículo bíblico o el mencionar esta porción bíblica va más allá de sabérselo de memoria, va más allá de que yo ya lo haya leído, ya lo haya escuchado, incluso ya me lo hayan explicado y sobre todo ya lo haya memorizado. En realidad, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa un crucificado con Cristo? A partir de su significado, el apóstol Pablo se dirige así en la carta a los Gálatas y le dice, note conmigo, a la luz de la palabra de nuestro Dios, revise conmigo el verso 20 en su primer renglón, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y si es a partir de su significado, dice entonces, ya no vivo yo. Según esa expresión, ¿qué significa estar crucificado con Cristo? Note que no es simplemente estar asistiendo a la iglesia, no es simplemente estar asistiendo a los lugares de reunión, no simplemente se trata de estar todos los días que hay culto. No estamos hablando solamente de aquella persona que ora y canta. No estamos hablando solo de aquella persona que se dedica a estudiar la palabra de Dios de una forma costumbrista o de una forma tradicional. Eso está bien. Y felicidades si lo está haciendo. Porque si que está leyendo constantemente la palabra de Dios se considera ya un crucificado con Cristo, no quiero pensar qué pasaría con aquellos que no lo hacen o que lo hacen allá de vez en cuando. Pero aún el estudiar la palabra de nuestro Dios de una forma permanente, de una forma responsable, el estar crucificado con Él va mucho más allá de eso. ¿Sabe? El más bien estar ajustados a la lectura de la palabra de nuestro Dios, el estar comprometidos en la oración, el estar responsables con ayunos o otro tipo de prácticas cristianas, eso está muy bien. Es parte de lo que hace un crucificado con Cristo. Pero en realidad, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las características? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? Revíselo conmigo ahí cuando dice, ya no vivo yo. Un crucificado con Cristo ya no vive Él. Ya no vive para complacerse Él. Ya no vive para sentirse Él. Ya no vive para servir al yo. Esto es interesante. ¿Es usted de los que expresa Gálatas 2:20? ¿Y de los que es su versículo favorito el decir, estoy crucificado con Cristo? Si esto es así, entonces felicidades si después de expresarlo lo lleva a la práctica y lo aplica a su vida. Porque estar crucificado con Cristo es aplicar el contenido del versículo 20 a nuestras vidas. Y un crucificado con Cristo, de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, lo que dice él, un crucificado con Cristo ya no vive él, ya no vive para él, ya no vive para agradarse él, ya no vive para complacerse él. En realidad está para vivir para otro, pero debe entender que no es para él. A veces pensamos, ¿y qué de mis diversiones? ¿Qué de mis deleites? ¿Qué de las cosas que a mí me gustan? ¿Qué de las cosas que me agradan? ¿Qué de las cosas que me complacen? ¿Qué de lo que me contenta, de lo que me hace feliz? ¿Qué de aquellas cosas a las que estaba acostumbrado o estaba acostumbrada? ¿Y qué ahora? Bueno, si es un crucificado o es una crucificada con Cristo, ya no vive para usted.
ya no vive usted. Ya no son sus asuntos, ya no son sus deseos, ya ahora está sujeto a otra voluntad. Eso significa estar crucificado con Cristo. Porque está crucificado con Cristo, ya no vive para usted. Porque no está crucificado para con usted mismo. Está crucificado con Cristo. Y eso ya marca totalmente la diferencia. Así que, ¿qué de las cosas que me agradan? ¿Qué de las cosas que me deleitan? ¿Qué de las cosas que me gustan? ¿Qué de mis pensamientos? ¿Qué de mis ideas? Si estas están crucificadas con Cristo o están ajustadas a Cristo, entonces felicidades, bienvenidas a practicarlas. Pero de no ser así, de ser mundanalesca, de ser de libertinaje, de ser ajenas a la voluntad de nuestro Dios, de ser de las que contravenen o están en contra de la disposición o de la voluntad de nuestro Dios, entonces lamentamos, pero tenemos nuestra vida crucificada con Él. Y tenerla crucificada con Él significa no vivir yo. Todavía en nuestro pensamiento, en nuestra vida como cristianos, o todavía el que no ha venido a Cristo y está pensando y querer venir a Él, pero está pensando en que va a seguir siendo Él el que va a seguir manejando la situación o controlando su vida como quiera o como está acostumbrado a hacerlo. Si este es el pensamiento, replantéese un momento y considere si se va a crucificar con Cristo. No es esta la forma de llegarse. Y los que ya estamos, los que ahora nos encontramos dentro del pueblo de Dios y que a voz abierta y que a todo viento reclamamos el estar crucificado con Él. Entonces estos nuestros años que hemos tenido de crucificados con Cristo, ¿hemos estado viviendo para nosotros? ¿Hemos estado viviendo según nosotros? Si esta ha sido la forma de conducirnos, es un error, no estamos crucificados con Cristo. Solamente es un decir, pero en realidad nos hace falta demostrar, porque el crucificado con Cristo lo que demuestra es que ya no vive Él. Ya no es para complacerse Él, ya no es para tratar sus asuntos, sus deleites. Es en realidad para sujetar su vida, sus pensamientos, sus deseos, sus situaciones en Cristo. Y eso lo vuelve un crucificado con Él. Ahora bien, abonando un poco más y desmenuzando esta porción bíblica que está más que preciosa, revise conmigo. ¿Por qué? Porque después de que el apóstol Pablo dijo a los corintios que un crucificado con Cristo ya no vivía para él o ya no vivía él, dice también, revise conmigo, siempre en el capítulo 2, en el verso 20. Dice, mas vive Cristo en mí. Esto es, un crucificado con Cristo, dijimos, ya no vive él o para él. Porque ahora resulta que vive para con aquel que se crucificó. Y en este caso dice, vive Cristo en mí. Debe entender que ya no vive para él ni él, porque ahora resulta que es haberle dicho, desde el momento que se entregó, desde el momento que se llegó a Cristo, desde ese momento dijo, ven a vivir tú en mí. Y eso es lo que expresa el apóstol Pablo a los Gálatas. Y eso es lo que está expresando a todos nosotros que ahora somos parte de esta enseñanza. Y lo que está diciendo es, si somos crucificados con Cristo, eso significa que Cristo vive en mí. La pregunta de la tarde, querido hermano, querido amigo, estimado televidente, ¿es usted de los que cuando se presenta se ve a Cristo en usted? Una forma o por lo menos unos indicadores de que de verdad Cristo vive en mí. Porque el estoy crucificado con Cristo basta ya si solo estamos diciendo de boca. Pero si ahora lo llevamos a la práctica y demostramos que en realidad somos crucificados con Cristo, una de las características presentadas a los Gálatas es, se va a mostrar a Cristo en ustedes. Porque la garantía de que estamos crucificados con Cristo es que Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando hablamos así como que estuviera hablando Cristo. Cuando nos dirigimos a los demás, nos dirigimos como que lo estuviera haciendo Cristo. Y no se trata de perfección ni de santos. Y no se trata de que no pecamos y que estamos limpios y sin manchas. No, simplemente se trata de llevar un estilo o una vida como un crucificado. Como en realidad lo hacen los crucificados con Cristo. No los perfectos ni los santos. En realidad tenemos tal vez sesgada esta palabra o no entendemos bien lo que significa ser un perfecto o un santo. Pero si lo entendemos desde este punto de vista, como el apóstol Pablo se los presenta a los Gálatas, un crucificado con Cristo en realidad piensa muy bien lo que va a decir y cómo lo va a decir. Utiliza muy bien hasta el tono y la forma, los ademanes. Seguro que no esconde y se le deja ver muy bien la forma en que se dirige para con su prójimo o para con los demás. Y seguro que trata
el error o la falta o la equivocación o lo que está desleal delante de Dios, lo trata también como un crucificado con Cristo. Entonces, se ve a Cristo en nosotros cuando hablamos, cuando nos presentamos, cuando hacemos el trato, cuando expresamos algo, cuando manifestamos algo. Es en realidad viendo no a fulano de tal, es decir, no viéndolo a usted, sino que en realidad los demás, lo que pueden notar es a Cristo en usted. Si esto es lo que se ve, entonces tenemos un indicador de que estamos según los crucificados con Cristo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice, bueno, un crucificado con Cristo, es porque Cristo vive en él. Así que hará según lo que hace Cristo. Hablará como hablaría Cristo. Caminaría o caminará como caminaría Cristo. Tratará los asuntos como los trataría Cristo. ¿Se ha puesto a pensar en esto? Y esto es lo que marcaría la gran diferencia en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno matrimonial, en nuestro entorno laboral y en nuestro entorno social, y nuestro entorno de vida escolar, y colóquele en cualquiera de los escenarios que nos desenvolvamos. Si en realidad nos presentaríamos y nos comportaríamos como crucificados con Cristo, y que fuera nuestra señal sin necesidad de inscribirla en nuestras frentes, sin necesidad de grabarla y andar un letrero que diga estoy crucificado con Cristo. No necesitamos eso. Simplemente lo que necesitamos es aplicar la vida o las características de un crucificado con Cristo. Y en su primera parte es, no vive para Él. No vive para servirse Él, ni para complacerse Él, ni para agradarse Él. Segundo, Cristo vive en Él. Es decir, demuestra o muestra o manifiesta a Cristo en todo cuanto hace. En lo que hace y en lo que deja de hacer. Aun cuando deje de hacer algo, lo dejaría de hacer según como lo haría Cristo. Eso significa estar crucificado con Cristo. Y al rato yo que pienso que esto es una vez al año, allá por el mes de abril o allá por el mes de marzo, según caiga la fecha del calendario. Y esto es allá haciendo un simulacro o haciendo un remedo, mal remedo de estar crucificando a alguien para que haga las veces de Cristo. Esto va mucho más allá de eso. En realidad estamos hablando de alguien que ajusta su vida de obediencia a Cristo y que se limita y se abstiene de todos sus deseos y de todo aquello cuanto vaya en contra de los servicios o la voluntad de nuestro Dios. Eso es un crucificado con Cristo, que demuestra o que manifiesta la persona de Cristo en su vida, tanto como la ilustración de aquel capitán que pedía a su ejército, a su pelotón, que pulieran sus botas, que lustraran sus botas de tal manera que pudiera él ver su reflejo en la bota de ellos. Y de esta forma exigía y demandaba a su pelotón pulir su calzado de una forma que cuando él se acercara, por lo menos se viera la sombra de su rostro. Estamos puliendo nuestras vidas. Estamos crucificando tanto nuestras vidas, tanto como para que Cristo se vea en nosotros. Estamos puliendo a tal grado que cuando las personas se acercan, lo que ven es a Cristo en nosotros, en nuestra forma de hablar, en nuestro trato, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hacer. En realidad están viendo a Cristo en nosotros. Si esto es, felicidades, sigamos adelante, estamos crucificados con Cristo. De no ser así, igual no es tarde. Es momento de replantearnos nuestra forma de estar comprometidos con Él. Y ahora es el momento para participar en una verdadera crucifixión con Cristo. Y a esto le llamaría desde ahora en adelante la verdadera pasión. Vivir la verdadera pasión en Cristo. Esa pasión de crucifixión con Él, que va más allá de un simulacro o más allá de un remedo. Y se trata de ajustar nuestras vidas en obediencia. Y que en realidad se vea a Él en toda la esfera de nuestra existencia. Lo podemos hacer, claro que se puede. El hecho de que vivamos en este mundo es el mejor momento, es el mejor escenario, es el mejor área o el mejor campo para mostrar que somos unos crucificados con Él. A veces podemos decir, hermano, no podemos, o sea, ¿cómo vamos en este vecindario que vivo, en este tipo de vecinos que tengo, ese entorno laboral en que me encuentro? Usted no sabe qué es estudiar en esa universidad o en esa institución. ¿Sabe? Son los mejores escenarios para demostrar que tenemos una vida crucificada con Él. Pues de qué nos sirve tener un escenario cómodo donde no habría que demostrar nada.
los mejores momentos para mostrar que tenemos una vida comprometida con Cristo, una vida ajustada a las reglas o a los mandamientos de Cristo, es en realidad en escenarios exactamente como los que tiene usted y como los que tengo yo. Así que tenemos dos grandes particularidades en esta hora de la tarde. Y es que un crucificado con Cristo se caracteriza, o un crucificado con Cristo significa no vivir Él o para Él. Pero también un crucificado con Cristo, dice, muestra que vive Cristo en Él. Ahora bien, pero cuando Pablo sigue abonando en esto a los Gálatas, también les manifiesta. Revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Gálatas en el capítulo 2, siempre en el verso 20. Y dice, porque continúa en esta vida, continúa en este cuerpo, con las mismas mañas de siempre, con los mismos deseos de siempre, exponiéndose y defendiéndose de todos los ataques de deseos pecaminosos o de tendencia hacia el mal. Pero está crucificado con Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar si sigue en este mismo cuerpo que sus inclinaciones y sus deseos son la atracción por el mal, o la atracción por la desobediencia, por el faltarle a Dios o por el ser desleal? Bien, aún en esta parte va a demostrar que es un crucificado con Cristo. Y note, en su tercer punto, un crucificado con Cristo significa, dice, que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe del Hijo de Dios. Esto es interesante. Lo que ahora vive en la carne, se crucificó con Cristo, pero sigue en el mismo cuerpo. Llegó de 18 años y seguro que los deseos carnales están a flor de piel. ¿Qué va a hacer ahora? Está crucificado con Cristo, pero su cuerpo está con tendencias pecaminosas o con tendencias a desobediencia, con tendencias a faltar o a fallar, a no ser perfecto, a que no está en santidad. Pero con el simple hecho de que está comprometido o está crucificado con Cristo, lo va a llevar a un estándar muy especial. Y es lo que esté viviendo en el cuerpo, lo que esté viviendo en la condición humana, como lo va a ver para complacerlo. No va a ver para complacer las exigencias carnales, ni las demandas de apetitos de placeres, ni de desobediencia, ni de ser desleal, ni de estar faltando a Dios, a su prójimo, a la iglesia o a la sociedad. No lo va a ver así. Dice que lo que ahora vive en la carne, lo va a aprovechar para vivirlo. ¿Cómo? Lo va a aprovechar para vivirlo en la fe. O sea, ya no va a vivir para complacer a sus caprichos o a sus deseos, a esas emociones o a esos sentimientos. Ya su sentimentalismo, emocionalismo o sensacionalismo o carnalismo o la forma en como nosotros le llamemos, lo cierto que ahora lo que vivamos en este cuerpo, lo que vivamos en esta carne, no va a ser para complacerla a ella, sino para complacer la fe. Entiéndase, la palabra fe en la mayoría de las partes de las cartas del apóstol Pablo se traduce por obediencia, es decir, va a vivir para complacer a la obediencia a Cristo. Por eso dice, lo que ahora vivo en la carne, lo viviré en la fe del Hijo de Dios. Es decir, lo voy a vivir para complacer la obediencia, para complacer la fe, para ajustarme, que es decir, que mi cuerpo, que mi vida, que mis deseos, que mi pensamiento, que mi corazón, en realidad desee solamente asuntos de la fe. Esta es la vida que estamos llevando delante de Dios. Esto es lo crucificado que estamos viviendo. En realidad nuestro corazón lo estamos inclinando hacia los asuntos o cosas de fe. Anhelamos, practicamos solamente aquellas cosas que apuntan o tienen tendencias a la fe. Es posible que no lo estemos haciendo, pero hemos de destinar o de dirigir nuestros deseos y nuestros pensamientos a darle cobertura, a darle apertura, a darle cabida, no aquello que me aleja o me aparta y que me desclava, es decir, me descrucifica con Cristo, me descrucifica de Cristo, sino más bien a aquello que me compromete más con Cristo. Cuando usted se encuentra frente a aquellas tendencias, frente a aquellas conquistas, frente a aquellos deseos, si todos ellos apuntan hacia en contra de Dios o en contra de Cristo, razones. Es lo que más bien ayudaría a desclavarlo, es decir, a descrucificarlo de Cristo. Pero si nuestras inclinaciones, si nuestra participación, si las cosas que deseamos, si las cosas en las que nos desenvolvemos, si las cosas que ideamos
son cada vez para tener compromisos con Cristo, para crucificarnos, es decir, para ajustarnos más a Él, entonces esa es garantía y es un buen indicador de que estamos crucificados con Cristo. ¿Por qué? Porque no importa seguir en el mismo cuerpo lleno de vicios y mañas y situaciones ajenas a la voluntad de Dios, pero resulta que ya nos comprometimos a que lo que ahora vivamos en este cuerpo, que los años que nos restan, que los días que nos quedan, que las fuerzas que todavía hay, las vamos a destinar, dice, para la fe del Hijo de Dios. Así que podemos replantearnos. Es posible que diga, ya tiempo llegué a la vida cristiana y no puedo en realidad dejar esto. A mí me gusta tanto esto y que me gusta lo otro y que no puedo dejar esto y que no puedo abandonar lo otro, y eso lo hace retroceder y lo hace estar en un ir y venir. Bueno, ahora la forma de replantearse un compromiso, de estar crucificado con Cristo, es, dice, lo que ahora tengo en la carne, lo que ahora viva, los días que viva, los viviré en la obediencia del Hijo de Dios. Es la única mentalidad. Así razonamos los crucificados con Cristo. Esa es la forma de conducirnos. No hay otra forma para lograr esta vida de crucificados con Él, porque cualquier otra que esté ajena a la explicación que el apóstol Pablo da a los Gálatas, entonces sería comprometernos y complicarnos nuestra vida de obediencia, es decir, nuestra vida de ajustados o crucificados con Él. Pero bien, siguiendo en el análisis, en el razonamiento de la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo también explica, revise conmigo, y dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por esta razón, ¿qué es lo que nos ha de comprometer a tener una vida ajustada a la voluntad de nuestro Dios? A que en realidad sintamos el deseo de ya no vivir para nosotros, de que se muestre o que se manifieste en nuestras vidas Cristo en nosotros, y que cuando el mundo vea hacia nosotros, vea a Cristo en mí. En realidad, cuando ven al cristiano o a la cristiana fulana de tal, por su forma de ser, por su forma de conducirse, por su forma de vestir, por su forma de hablar, por su forma de actuar, ¿ven a Cristo en ella? ¿Ven a Cristo en él? El predicador, ese que está dirigiendo la obra, ¿están viendo a Cristo en usted? Ese que ayuda en dirigir las alabanzas y colabora en entonar y llevarle la alabanza hacia Dios. Pero ¿están viendo a Cristo en él? ¿O están viendo al músico? ¿O están viendo simplemente al hermano que dirige la alabanza? Al hermano que canta bonito. Al que nos dirige en oración o en plegaria a Dios. Al que nos coloca al pueblo de Dios delante de la presencia de nuestro Dios en una oración. Vemos al hermano que ora bonito y que tiene palabras dulces, palabras que se sienten en el corazón, pero que en realidad no es más que sensacionalismo, carnalismo o emocionalismo. O en realidad estamos viendo a un crucificado con Cristo. Y así aplíquele cualquiera de los otros, de los servidores encontrados en Dios. Cuando el incrédulo, cuando el que no ha venido a Cristo, cuando el que no se ha comprometido con Él, cuando el que no se ha crucificado con Él, ve a uno de los crucificados con Cristo, de aquellos que nos hacemos llamar crucificados con Cristo, ¿están viendo a Cristo en nosotros? El mundo que ahora se pierde en pecados y está bastante renuente a venir a los pies del Señor, pero ¿están viendo en los que servimos a nuestro Dios? ¿Están viendo a unos comprometidos, es decir, a unos crucificados con Cristo? ¿No nos están viendo a nosotros sino a Cristo? ¿No están viendo que vivimos para nosotros sino para Cristo? Si esto es así, felicidades, hay que continuar, vamos a ganar mucho pueblo para honra y gloria a nuestro Dios. Pero de no ser así, de ver que más bien abusamos, pisoteamos el amor con que Él se entregó, y que solo es que estamos haciendo el remedio, y por decirlo ahora, el mal remedio de comprometidos con Él, vamos a perder mucho pueblo de Dios. Pero no lo hagamos tanto por ello, hagámoslo por salvar nuestras vidas, por tenerlas sujetas a Él, pero también por lo mucho que podemos ganar cuando muchos envidian esta forma de crucificarse con Él y decir, verdaderamente así, esa es la forma de actuar de un comprometido con Cristo. Y de esa forma quiero estar.
Sé que el mundo que nos resta puede expresar para qué poder llegar si la verdad no funcionan como verdaderos cristianos o como personas que profesan una vida sujeta o ajustada a Cristo. Pero seguro que habrá otros cuantos por ahí que admirarán mucho y lo ganaremos de esa forma. Y lo ganaremos para honra y gloria de Dios y para salvación de sus vidas. Así que, crucificados con Cristo ahora, en realidad no es más que no vivir para nosotros, que se muestre Cristo en nosotros y que lo que ahora vivamos en la carne y que lo que ahora vivamos en vida podamos vivirlo para honra y gloria de nuestro Dios en la obediencia o para la obediencia a la fe en Cristo Jesús. Y para cerrar nuestro estudio, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, cuando en ese momento se dirigió en Antioquía con Pedro y los que escucharon la reprensión. Y dice en el verso 21, razone conmigo, porque eso también es interesante, es de suma importancia, y vea qué más entonces significa estar crucificado con Cristo. A la luz de la palabra de nuestro Dios, Gálatas capítulo 2 en el verso 21 dice, ¿no desecho la gracia de Dios? Pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por la ley judía, la ley de Moisés o la ley del antiguo pacto, fuese la justicia, es decir, la salvación o la inocencia de culpa, o el quedar sin culpa delante de Dios, entonces dice, por demás murió Cristo. ¿Qué significa en este contexto estar crucificado con Cristo? Significa no desechar la gracia de Dios. Es decir, no ignorar, no hacerle la indiferencia, no colocarnos en discrepancia con la gracia que Dios ha hecho en Cristo para salvarnos. Quiere decir que si yo soy de los que desecho la gracia de Dios, si yo soy de los que ignoro, de los que subestimo, de los que desvaloro el sacrificio que Dios ha hecho en Cristo para con nosotros, si no le tomo importancia, si no lo veo con valor, esto es, la verdad, quedarnos fuera de la crucifixión o de ser unos crucificados con Cristo. Y este es el llamado a que veamos lo que Dios ha hecho en Cristo, para que no lo desechamos y no nos quedemos descrucificados. Y luego dice, hay algo más. Si por la ley fuera la justicia, es decir, si por el primer pacto que Dios tuvo, si por la primera ordenanza que Dios tuvo, la que le dio al pueblo judío, la que le dio antes de que viniera la gracia, si por esa fuera la justicia, la pregunta que podemos levantar es, entonces ¿para qué murió Cristo? Ahí la expresión es, entonces por demás murió Cristo. Entonces de puro gusto murió. Si voy a considerar la ley o el Antiguo Testamento como el pacto de obediencia, o sea, el pacto que debo obedecer para salvación, eso es desechar la gracia de Dios. Y por lo tanto eso es quedar fuera. Y por lo tanto ahora también un crucificado con Cristo jamás va a tomar de menos el sacrificio de Cristo que fue a través de gracia. O sea, va a valorarlo. No va a tomar otra fuente de salvación más que la gracia de Dios en Cristo. Si toma otro medio para quedar inocente de culpa, es decir, justificado, para quedar salvado, para quedar perdonado, si toma otro medio, este incluso puede ser el antiguo pacto. Dice, entonces sería como, ¿para qué vino a morir Cristo? Si la antigua ley sería el que justifica. Eso significa que hemos de entender que los crucificados con Cristo entendemos que el pacto que nos justifica es el pacto de gracia, el pacto de la gracia, por medio del cual murió Cristo, o por el que murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben? Así que en términos de conclusión, tenemos con nosotros un mensaje tan valioso, donde ahora el crucificado con Cristo se caracteriza por no vivir Él, por mostrar que Cristo vive en Él, por mostrar que lo que ahora vive, lo vive en la obediencia o en la fe del Hijo de Dios. Y un crucificado con Cristo se caracteriza, o significa que no desecha, no ignora, no hace a un lado la gracia de Dios, sino más bien todo lo contrario. Coloca como evidencia fundamental para la salvación de su alma, de su vida,
la gracia que Dios ha hecho o ha dado en Cristo. Ya pueden haber otras fuentes de inspiración, pero si no es el pacto de gracia, entonces no toma otro como fuente para poder quedar crucificado con nuestro Señor Jesucristo. ¿Es ahora de los que se siente comprometido con Cristo? Si esto es así, entonces esto es lo que hay que practicar. Así que a más de el versículo de memoria, la cita bíblica por excelencia, lo cierto es que queda como excelencia cuando lo llevamos a la práctica, cuando lo llevamos a la obediencia, cuando lo aplicamos a nuestra vida. Y a esto es lo que se le llama hacer la palabra de Dios vida en nosotros, y que pueda cobrar vida en nosotros, si ella misma ya es de vida. Entonces hay que aplicarle vida a nuestras vidas, vida a nuestro cuerpo, vida a nuestra obediencia, llevando una vida sujeta o ajustada a Cristo. De esto se trata la vida cristiana. No se trata de perfección ni de santidad. Lo cierto es que estas dos se lograrán en la perseverancia, en la madurez, en la continuidad, en el ejercicio o en la aplicación de la palabra de nuestro Dios a nuestras vidas. Entonces iremos llenando los estándares de perfección, madurez, santidad. Mientras tanto, nos comprometemos con Él, nos crucificamos con Él, nos responsabilizamos con Él. Esto es llevar una vida ajustada a Cristo. No olvidemos, la vida cristiana se trata de ajustes, de cambios, de tomas de decisiones, donde al rato lo que he estado creyendo 5, 10 y 20 años, luego tengo que replanteármelo porque no me crucifica a Cristo, porque no me hace estar clavado con Cristo, no me hace estar en la cruz con Cristo, porque todavía me hace verme yo, o porque todavía me hace verme a mí, porque todavía hace ver mi yo, porque todavía no se logra mostrar a Cristo en mí, se logra mostrar mi enojo, mi ira, mi tradicional, mi gen y todo aquello con lo que muchas veces me caracterizo ante los demás y digo que es herencia genética y que por eso no puedo cambiar. Si todavía me estoy mostrando yo, difícilmente sería un crucificado con Cristo. Y también lo haría cuando todo lo que esté viviendo, ahora una vez que me crucifique con Él, ahora una vez que me llegue a Él, todo lo comience a ver desde la perspectiva de la fe y comience a caminar y a aplicar todo, dice, en dirección a la obediencia. Así que no importa el escenario en el que nos desenvolvamos y las partes con las que tengamos que relacionarlo. Lo cierto es que el crucificado con Cristo siempre encontrará la forma de honrar a Cristo, porque se encuentra crucificado con Él. No importa si está en el ambiente laboral o en una sociedad muy perdida con mucha tendencia hacia lo pecaminoso. El crucificado con Cristo siempre se identificará que estará crucificado con Él, porque lo que ahora vive, lo vive para agradar la fe o la obediencia en Cristo Jesús. Y luego, uno de los puntos sobresalientes es demostrará que no aborrece, que no ignora, que no menosprecia, que no subestima, que no deja a un lado la gracia de Dios por la primera ley o por cualquiera de los otros que los hombres se quieran levantar. En realidad, toma como única fuente de justificación para el hombre el sacrificio que Dios ha hecho en Cristo. Que la bendición de nuestro Dios sea de esta manera. Si ahora usted ha reflexionado, si ahora ha meditado, si ahora ha interiorizado, entonces seguro que también puede estarse replanteando. ¿Le ha convencido? ¿Ha meditado? ¿Le hace reflexionar? Puede comunicarse con nosotros mientras apreciamos una preciosa alabanza. Y usted se comunica con nosotros y comparte cuál ha sido su reflexión con respecto a este tema. Biblia abierta, espera su llamada. Hermano, ven a cantar, hazme sentir hermano, ven a cantar, que todo es posible si hay amor, si hay amor, si hay unión, si hay unión. Gracias te doy, Señor, porque dejaste que este tiempo que ha pasado
lo viviera, entre espasmos de asfixia no volviera al polvo con el cual me modelaste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, porque llenaste mi alma de una dicha verdadera y mudaste el desierto en cementera, donde creció el amor que en mí sembraste. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Gracias te doy, Señor, por el anhelo de servirte en mi existencia transitoria. Vivir para Cristo es un consuelo, y que al morir yo sé que iré a la gloria. Gracias también, Señor, porque te siento cuando me falta el aire ya muriendo. Me devuelves la vida con tu aliento, la vida y la muerte así no las comprendo, pues si quiero vivir, muero al momento, y con solo morir ya estoy viviendo. Ven, canta conmigo, une tu voz en alabanzas para el Creador. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Ven a cantar, une tu voz, dame tu mano, ven a cantar. Que llegue al cielo esta canción, que da alegría a tu corazón. Como siempre es una bendición que usted se comunique con este su programa Biblia Abierta. Enviamos saludos a cada una de las familias que están concentradas, reunidas ahí, del más pequeño hasta el más adulto, apreciando la exposición de la enseñanza de nuestro Dios para beneficio de sus vidas espirituales y para que luego pueda ser ajustado a sus vidas. Familias hasta la Jigua Copán, familias hasta Nueva Arcadia, a la entrada a Copán, incluso la misma ciudad de Nueva Arcadia, San Antonio, Copán, todos en la región de Copán. Dice también bendiciones, Dios bendiga su programa. Encontramos también a personas que nos ven vía redes sociales, Facebook, nuestra app, como Teleestrella HN, puede descargarla y también poder seguir la programación de Teleestrella. Y así cada uno de ustedes es muy bien tratado, muy bien, muy amado por este su servidor,
por la iglesia que conduce el programa, como también por la bienvenida de esta presentación, pues todos ustedes son muy especiales, sobre todo por tener el deseo de tener en el interior de sus hogares y estar presentes para una exposición todos los jueves y todos los viernes a esta hora de la tarde. Así que agradecemos a nuestro Dios que le coloque en su corazón el deseo de participar en la sintonía de este programa. Así que no me resta más que despedirme. Primero Dios, y nos veremos la próxima semana en punto de las 4 del día jueves y en punto de las 4 del día viernes, todos los jueves y viernes, Dios mediante, presentando una exposición más, una cátedra más de la palabra de nuestro Dios, con una interpretación bíblica para beneficio de nuestras vidas espirituales y el interés de entrar en la obediencia y de continuar en la perseverancia de la palabra de nuestro Dios. Así que le invitamos también a participar en los diferentes cursos, en las diferentes literaturas y consejerías que gratuitamente ofrece la Iglesia de Cristo para beneficio de nuestras vidas, de nuestras familias y sobre todo de la salvación en Cristo. Así que su servidor y amigo, fue un placer poderles participar y exponer el mensaje de nuestro Dios. Bendiciones, Dios bendiga, paz y tranquilidad en sus corazones, con la bendición de nuestro Dios. Somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia de Cristo presentó su programa Biblia Abierta. Sintonízanos siempre, los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde con el hermano Jonathan Mejía. Un programa para toda la familia. Somos la Iglesia de Cristo.